Bueno, buenos días a todos, muy buenos días. Mi nombre es Andrés Charria. Yo les voy a estar hoy acompañando con esta presentación sobre lo que son medidores de flujo másico Coriolis. Entiendo que muchos de ustedes ya conocen sobre esta tecnología. Lo que sucede a veces es que es un excelente equipo para medir líquidos, para medir gases, pero no siempre conocemos a totalidad un flujómetro Coriolis o no conocemos qué información nos puede dar un sensor Coriolis que nos garantice que la cantidad de flujo o la cantidad de masa que va a medir va a ser la indicada, ¿verdad? Va a ser lo que viene en la ficha técnica, por ejemplo. Entonces, por ese lado es que hicimos el día de hoy esta presentación. Eh, Llevamos ya bastantes años, desde el año 78 que esta empresa, Micromotion, fue la primera en lanzar un sensor de medición Coriolis y por ende todo ese tiempo ha sido una experiencia donde han ido viendo cómo o de qué forma generar variables diagnósticas que le garanticen y le den tranquilidad al cliente de que está midiendo lo adecuado. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Bueno, vamos a ver primero que todo por qué es importante medir flujo másico versus flujo volumétrico. ¿Qué es un medidor Coriolis y cuál es su importancia? Porque es que hoy en día es de los medidores más vendidos en el mercado. ¿Qué información nos da un medidor Coriolis más allá del flujo másico y cómo se puede interpretar esta información? Vamos a hacer una explicación detallada sobre qué es la verificación en línea Smart Meter Verification. Posterior a eso, vamos a hablar sobre las nuevas electrónicas que tenemos en sensores Coriolis, por qué son de tanta importancia. Y después vamos a ver un poquito sobre las funciones de tipo batch, ¿ok? Entonces vamos por un inicio. Nada más denme un segundo por acá para revisar, para ver dónde está mi... Denme un segundito nada más, por favor. Ok, ok, ya veo que hay bastantes personas conectadas. Básicamente eso es lo que quería ver. Ok, entonces vamos por el inicio. Flujo másico versus flujo volumétrico. Estos sensores Coriolis nos ayudan a medir el flujo másico, básicamente la masa, llámese kilogramos, llámese libras, ¿verdad? Por unidad de tiempo que están pasando por una tubería. Eso es básicamente lo que hace un flujómetro Coriolis. Se utilizan para todo tipo de aplicaciones, desde contabilizar cuánto gas estoy consumiendo, por ejemplo, en una planta, desde medir cuánto hidrocarburo también. Se usa mucho en hidrocarburos porque son bastante exactos, entonces, dado que el hidrocarburo tiene un costo alto, se usa muchísimo en la medición de hidrocarburos, se usa mucho en la medición, más que todo se usa para medir líquidos o para medir gases que la extracción o la generación de ese producto ya ha llevado todo un proceso, o sea, mejor dicho, que ese líquido o ese gas tiene un costo alto, ¿verdad? No vamos a decir, por ejemplo, o no, por lo general no se utiliza, por ejemplo, un sensor Coriolis para medir aire, porque el aire no tiene un costo, o sea, usted el aire lo captura y listo, ¿verdad? Pero tal vez para medir oxígeno sí, porque el proceso para generar oxígeno y oxígeno de alta pureza conlleva a que el precio del oxígeno como tal sea un precio alto, ¿verdad? Entonces, básicamente los Coriolis están muy destinados a medir líquidos y gases de un alto costo, ¿ok? Pero de igual forma, si por ejemplo, imagínense ustedes que ocupáramos controlar cuánto aire tenemos que alimentar a un proceso y la calidad de ese proceso se vale de cuánto aire inyectamos, pues claramente la medición de flujo va a ser importante. Entonces, donde la medición de flujo es importante y donde contar gota a gota o esas cantidades de gas de forma exacta es importante, vamos a usar un sensor Coriolis, ¿verdad? Los medidores de Coriolis tienen diferentes exactitudes. La más alta que tenemos en líquidos es 0.05% y en gases es 0.25% del flujo medido, ¿verdad? Y por ahí eso en lo que es medición de flujo másico. ¿Qué sucede respecto al flujo volumétrico? Sucede que el flujo volumétrico, vamos a hablar tanto, especialmente en gases, pero vamos a hablar tanto en gases como líquidos, el volumen, ¿verdad? Que es el espacio que adquiere cualquier líquido o cualquier gas, va a ser modificado a través de la presión y la temperatura. Por esa razón, uno, dado que la masa no cambia, ¿verdad? Independientemente de la presión y temperatura, la masa es siempre la misma. Es por eso que los medidores Coriolis adquieren tanta importancia. Porque cuando nosotros medimos masa, ya sabemos o podemos interpretar a cuánto volumen equivale, sabemos que la masa no va a cambiar, entonces es un dato bastante fidedigno. En cambio, cuando nosotros medimos el volumen, sabemos que ese volumen
es un volumen exacto, ¿verdad? No sé, hablemos galones, pies cúbicos, lo que sea, ¿verdad? Pero sabemos que dependiendo de la presión y la temperatura, ese volumen puede estar cambiando, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, por darles un ejemplo, un sensor Coriolis sí me puede medir el volumen. Un sensor Coriolis me puede medir el volumen de un líquido, un gas, dado que mide directamente la densidad y la masa, me puede dar el volumen. Pero, por ejemplo, si yo lo quiero llevar, hablando de gases, un valor que muchos conocen, pies cúbicos por minuto estándar, SFMs o pies cúbicos por minuto normalizados, yo tengo que también medir la presión y la temperatura y corregir ese valor para llevarlo a diferentes volúmenes, porque el volumen claramente se ve afectado por la presión y la temperatura. Y ahí se muestra un poquito, en esa imagen de la derecha, se muestra un poquito cómo puede cambiar el volumen, especialmente de un gas. Tanto en líquidos como gases puede haber un cambio, pero especialmente en gases por la compresibilidad del gas, ¿verdad? Los cambios pueden ser bastante altos. Entonces ahí se muestra un poquito cómo puede cambiar el volumen dependiendo de la temperatura y la presión la cual están aplicadas sobre ese gas, ¿verdad? Entonces, por ahí es un detalle importante. ¿Que vamos a medir masa? Sí, claro, vamos a medir masa, pero si ustedes en algún momento ocuparan estandarizar o normalizar, tienen que corregir por presión y temperatura, ¿ok? Pero, entonces volvemos al inicio. ¿Por qué los flujómetros másicos adquieren tanta importancia? Porque como la masa no cambia, ese siempre va a ser para mí un dato de alta importancia. Si yo ya lo quiero llevar a otra unidad, o por ejemplo, no sé, digamos, yo tengo un proceso donde un horno, por ejemplo, que me consume gas LP. Sí, yo puedo poner un medidor básico a medir gas y sé que esa es la masa, o sea, sé que eso no va a cambiar. Y luego, nada más con la presión y temperatura, podemos sacar a cuántos litros equivale, o a cuántos pies cúbicos equivale, o a cuántos litros de líquido equivale ese consumo, ¿verdad? Entonces, dado que la masa nunca cambia, resulta un valor bastante fidedigno de medir, ¿verdad? Entonces, volviendo al tema, ¿qué es un Coriolis? Básicamente, y no sé, mucha gente lo explica de diferentes formas, pero a mí me gusta explicarlo de la siguiente forma. Un Coriolis es lo mismo que poner una balanza, ¿verdad? Donde medimos la masa, donde pesamos cuántos kilogramos de algo hay, ¿verdad? Pero en movimiento. Yo le digo que un Coriolis es básicamente una balanza en movimiento, porque es lo que hacemos. Estamos midiendo el peso, estamos midiendo la masa, ¿verdad? En que está pasando a través de una tubería, ¿verdad? ¿Cuáles son otras variables que podemos medir de forma directa en un medidor Coriolis? Podemos medir la densidad, muy importante. Podemos medir también la temperatura. Aquí hay un tema importante con la temperatura, que la temperatura es una RTD que rodea un tubo interno por donde está pasando el fluido. No es una medición invasiva de temperatura, es una medición por el contacto del tubo por donde está pasando ese fluido. Entonces, así es como medimos la temperatura. Y está hecho para que el medidor, porque no voy a entrar en muchos detalles, para que el medidor mida con la exactitud que se necesita, ¿verdad? A partir de esa masa y esa densidad podemos hallar el volumen, cosa que le comentaba anteriormente. A través de la densidad y la temperatura podemos hallar también concentraciones de los líquidos que estamos midiendo. Cuando ustedes ven que cuando hablo de flujo, voy a hablar tanto de líquidos como gases, pero cuando hable de densidad, voy a hablar meramente de líquidos. ¿Y por qué razón? Porque dado que la densidad de un gas es tan baja, ¿verdad? Un medidor Coriolis no nos sirve para medir densidad. Sí tenemos un equipo dentro de la línea de Coriolis que mide densidad para gases, pero no va a ser un medidor de flujo másico Coriolis. Por eso es que cuando ven que hable de concentraciones y todo eso, me voy a referir meramente a líquidos y no a gases, ¿ok? Entonces también podemos hallar concentraciones por volumen, concentraciones por masa, podemos también hallar, ya tomando en cuenta las tres variables, podemos hallar cantidad de sólidos netos, que eso es una programación que podemos hacer. Podemos saber también cosas como cuánto gas entrampado tiene una línea de líquido, o sea, bastantes cosas se pueden medir con un medidor de flujo Coriolis, ¿ok? Eh, Vamos a ver por ahí también ventajas de los medidores Coriolis. O sea, ya no estamos hablando de que la gran ventaja es que sea un medidor másico, sino la tecnología Coriolis en qué aventaja a otros medidores másicos, ¿verdad? Lo primero es que esto es un medidor Coriolis, esto que ven a la derecha, el flujo se divide en dos tubos internos, el flujo nunca toca ningún elemento móvil que te mida flujo como tal, sino que meramente pasa a través de unos tubos y ese flujo sigue, ¿verdad? Entonces, esa es una de las grandes ventajas. Denme un segundito por acá, por favor. Un segundo. Sí, ya estamos. Tenemos un cliente preguntándonos que si ya estamos en Wayner.
Ok. Eh, Entonces, sí, como les decía, esa es una gran ventaja. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros tenemos un equipo móvil, hablemos de un flujómetro tipo turbina o de un flujómetro por engranes, ¿verdad? El tema de que sea un elemento que siempre se está moviendo, se presta a que con el tiempo haya desgaste o haya obstrucciones. Eso va a hacer que con el tiempo la exactitud de ese flujómetro empiece a cambiar, ¿verdad? Entonces esa es una gran ventaja. Al no tener partes móviles, si tenemos un líquido o un gas bastante limpio, va a ser un equipo muy preciso, muy repetible en su medición con el tiempo, ¿verdad? Entonces esa es la gran ventaja de que no tiene partes móviles. No requiere mantenimiento, por ende, sí se puede hacer una limpieza interna de los tubos, pero por lo general el mantenimiento es mínimo, ¿verdad? Otro tema importantísimo, todos los flujómetros que conocemos volumétricos requieren medir un flujo laminar. ¿Qué es un flujo laminar? Básicamente un flujo laminar es un flujo que se mueve prácticamente en una sola dirección, a diferencia de un flujo turbulento que sí se está moviendo en una dirección, pero él como tal, el perfil de flujo se está moviendo en todas direcciones, se está moviendo, pero en todas direcciones. Este flujómetro Coriolis no nos interesa si es un fluido laminar o un fluido turbulento. Se puede instalar tanto en turbulento como laminar. ¿Por qué esto es importante para nosotros? Porque cuando vamos a instalar un sensor volumétrico, necesitamos un espacio bastante importante de tubería recta para lograr esa linealidad en el perfil de flujo. Cuando instalamos un medidor Coriolis, no ocupamos eso. O sea, por ejemplo, si yo tengo un espacio corto donde tengo un codo de 90 y luego tengo otro codo de 90 y quiero instalar mi Coriolis, lo puedo hacer. Se toman en cuenta otras consideraciones de instalación que nos permitan o nos permitan estar seguros de que los tubos están siempre llenos de fluido y o de fluido de una fase y no, por ejemplo, que haya burbujas en líquido o trazas de líquido en gas o trazas de sólido en gas, pero ya esas son otras consideraciones, pero lo podemos instalar en un espacio pequeño, sí se puede hacer, ¿verdad? Otra gran ventaja de los Coriolis es que dan excelente repetibilidad, exactitud y tienen una rangeabilidad bastante buena. Decimos rangeabilidad como el rango en el que ellos pueden medir, entonces siempre logran medir 15 veces más su flujo mínimo de medición. Entonces esto nos abre bastante el espectro en el que un sensor Coriolis puede medir. Pero importante acá, decimos excelente exactitud, repetibilidad, rangeabilidad. Siempre y cuando las condiciones de proceso y el Coriolis esté sano. Si el Coriolis no está en las condiciones de proceso adecuadas o el Coriolis tiene algún problema, pues no nos va a medir con esa exactitud y esa repetibilidad. Y esta es la base fundamental de esta conversación del día de hoy. Les queremos enseñar cómo estar seguros de que el Coriolis está saludable. Esa es la idea principal. Entonces, por ahí sí, excelente repetibilidad, exactitud, pero siempre y cuando no tengamos la información suficiente, que ya lo vamos a ver, para estar seguros de que el equipo mide bien, ¿verdad? Menos afectación por gas entrampado. Aquí estamos hablando de líquidos que otras tecnologías, definitivamente. De hecho, hasta podemos llegar a saber cuándo hay gas entrampado, ¿verdad? Pero esa afectación va a ser bastante baja, dependiendo de cada caso. ¿Ok? Diagnósticos de rendimiento, que eso es la base de la conversación de hoy. Un Coriolis puede medir bidireccionalmente, o sea, en ambas direcciones, cuánto flujo está pasando. Y otra gran ventaja es que mide todo tipo de líquidos, llámese líquidos conductivos o no conductivos. Por ejemplo, y sé que muchos de ustedes conocen lo que es la tecnología de flujo volumétrico electromagnética. Muy buena tecnología, sin embargo, ese equipo solamente mide fluidos conductivos. Por ejemplo, un aceite que no tenga agua contenida, un flujómetro electromagnético no va a lograr medir aceite o no va a lograr medir compuestos orgánicos, aromáticos, etcétera, ¿verdad? En el caso de nosotros, sí. Entonces, ahí se abre mucho el espectro de dónde podemos usar un Coriolis. Es por esa la razón de que los Coriolis son sumamente utilizados para medición de hidrocarburos, llámese búnker, llámese diésel, LPG, lo que sea, ¿verdad? Puntos en contra, no es un flujómetro. Vamos a ver, si tenemos un flujómetro por arriba de los 4 o 6 pulgadas, ya se vuelve un flujómetro muy caro. Depende mucho, porque a veces la gente dice, es que mira, yo tengo una tubería de 8 pulgadas, pero resulta que el flujo que está pasando por esa tubería es muy bajo. Entonces muchas veces se puede seleccionar un flujómetro de hasta de 4 pulgadas y le sirve para su aplicación.
Pero sí, los flujómetros ya grandes son costosos y a veces esa es una limitante, cuando otras tecnologías sí te permiten tener medidores aún más grandes, ¿verdad? Son equipos pesados, son equipos de gran tamaño, obviamente su especialidad es que miden de forma exacta, pero sí, no son equipos, digamos, fáciles de instalar porque son pesados, ¿verdad? Y claramente ocupamos hacer ese doblez por donde pasa el fluido para medir por fuerzas de Coriolis. Entonces, claramente eso genera una caída de presión. Con el tema de la caída de presión es muy relativo porque nosotros dimensionamos cada flujómetro que le cotizamos a los clientes. Entonces, a veces también podemos definir bien cuánto va a ser la caída de presión para ese cliente, ¿verdad? Por lo general, a nivel de dimensionamiento, se trata que la caída de presión no sea más del 15% de la presión nominal o presión de operación, pero depende de cada caso, ¿verdad? Porque a veces nos dicen, por ejemplo, mira, es que este flujómetro yo lo quiero a la etapa final de llenado de leche, por decirte algo, y ya sabemos que ahí ya mantener la presión no es tan significante porque ya de ahí ya se dispensa la leche. Entonces, podemos en algunos casos trabajar con caídas de presión mayores. Pero bueno, esos son los puntos limitantes en tecnología Coriolis, ¿verdad? Como lo vemos acá, y aquí no me voy a meter porque falta mucha conversación, básicamente, un Coriolis nos va a dar muchísimas ventajas respecto a otras tecnologías eh, para tener un equipo confiable y para tener un equipo que realmente nos ayude en los problemas que tenemos, ¿verdad? Estamos hablando de bajo mantenimiento, estamos hablando de un costo operativo, digamos que la inversión a veces sí cuesta, pero los resultados que vamos a tener son bastante buenos, ¿verdad? Entonces, por ahí ese tema, ¿ok? Ahora bien, ¿cuál va a ser la clave del Coriolis? Alcanzar la exactitud, la repetibilidad que están especificadas en la ficha técnica. Nosotros, ya lo vamos a ver un poquito más a detalle, pero nosotros podemos alcanzar diferentes exactitudes. Exactitud es cuánto nos podemos acercar al valor real que está pasando por la tubería, ¿verdad? En medición de líquidos estamos hablando de exactitudes de hasta más o menos 0.5% hasta más o menos 0.05%. Estamos hablando de que usted toma por ejemplo, digamos que usted tiene una exactitud de 0.5%, agarras ese valor, lo divides entre 100 y lo multiplicas por el flujo que debería pasar por ahí y así tenemos que más o menos vamos a tener de exactitud, ¿verdad? Son bastante buenas. En gases, las exactitudes iban a cambiar sobre desde 0.75 hasta 0.25. Y igual las repetibilidades, que eso es un tema importantísimo, porque de nada importa ser muy exactos si los mismos valores que vayamos obteniendo van a cambiar mucho entre ellos, ¿verdad? Las repetibilidades también son bastante buenas. Pero ahora sí, la clave de nosotros, llegar a esto. O sea, aquí es donde se difiere Coriolis de muchas tecnologías que existen. Porque muchas tecnologías llegan y nos dicen, sí, perfecto, es un equipo súper exacto y todo. Y resulta que hay un montón de cosas en el proceso que van a hacer que ese equipo no mida bien. En el caso de nosotros vamos a tener los diagnósticos suficientes para tomar decisiones. Y eso es lo que el título de la charla que dice lo que no se dice sobre la tecnología Coriolis, porque es muy interesante. Yo les digo por experiencia personal, nosotros le vendemos muchísimos Coriolis a muchísimos clientes y siempre que llegamos al punto de instalación, lo único que está utilizando el Coriolis, perdón, el cliente del Coriolis es la medición analógica 420 miliamperios del flujo. El cliente no sabe cuándo tiene que darle mantenimiento, el cliente no sabe cuándo tiene que calibrarlo, el cliente no sabe si hay aire entrampado, el cliente no sabe si hubo una situación de que se apagó el equipo, de que hubo un problema, ¿verdad? No sabe si las bobinas trabajan bien, no sabe nada. El cliente nada más lee flujo y cree en eso porque es lo que dice la ficha técnica, pero empiezan los problemas. De repente dicen, mira, pero yo puse un Coriolis y se me sobrellenó el tanque que estaba llenando o la operación, la calidad, no sé, la calidad de las galletas que estoy fabricando no es la adecuada. ¿Qué está pasando? Para mí que la receta que estoy logrando con los Coriolis no es la indicada. Entonces ahí empezamos a ver qué herramientas nos puede dar el Coriolis para saber qué sucede, ¿verdad? Voy a hablarles un poquito sobre principios de Coriolis para que entiendan un poquito cómo vamos a tener la información necesaria para tomar decisiones, ¿verdad? Básicamente el Coriolis es así. El Coriolis son dos tubos. Tenemos la línea principal por donde pasa el fluido, llámese gas o líquido, y ese fluido se va a dividir en dos tubos. Va a haber una bobina que nosotros energizamos, ¿verdad? Que va a hacer que esos tubos vibren, ¿ok? Cuando esos tubos se llenan de líquido, porque dijimos que en gas no vamos a medir densidad, cuando se llenen de líquido, ¿verdad? Esa vibración va a cambiar respecto a la frecuencia natural de vibración.
Esa diferencia de frecuencia la vamos a ver, es lo mismo que hablar de la ley de Hooke del principio del reporte, del resorte, perdón. Esa diferencia de vibración la vamos a considerar como la densidad del líquido que está contenido en esos tubos. Esa es la primera medición que hace el Coriolis. Entonces estamos hablando que el Coriolis nos tiene que dar dos primeras señales, que son la señal de la bobina drive o la bobina que pone a vibrar los tubos. Esa va a ser los primeros dos cables que vamos a sacar de un Coriolis hacia su procesador. Después de eso, resulta que por las mismas fuerzas de Coriolis, no voy a hablar ahorita de las fuerzas de Coriolis, pero básicamente es una fuerza adicional sobre un objeto que lleva una trayectoria respecto al ángulo de la Tierra, respecto a la gravedad, entonces hay fuerzas adicionales que yo puedo llegar a medir. Para llegarlo a explicar de forma más sencilla, imagínense que ustedes están en su casa, están regando el jardín, ¿verdad? Y si ustedes tienen una manguera doblada, si pasa mucho flujo, esa manguera se va a mover por todo lado y si, no, y si pasa poco flujo no se va a mover. Esas son las fuerzas Coriolis incidiendo sobre el movimiento de la manguera. Es lo mismo que como nosotros medimos flujo másico. Si esa manguera estuviese recta, por más flujo o bajo flujo que haya, la manguera no va a tener ese movimiento. Entonces, ese es el movimiento que estos flujómetros quieren captar. Si lo vemos en el flujómetro como tal, cuando no hay flujo, las mangueras se van simplemente a vibrar y cuando empieza a haber flujo, ellas van a empezar a hacer ese twist que ven a mano derecha. Van a ver, ahora sí, van a ver dos bobinas, se llama bobina pick-off izquierda y bobina pick-off derecha, que van a medir la onda de ese movimiento. Y la diferencia entre ambas ondas, que se mide normalmente en microsegundos, por eso la empresa se llama micromotion, movimiento a nivel micro, esa diferencia en microsegundos va a ser proporcional al flujo que está pasando. Entonces ya de paso ya entenderán por qué es que nuestra marca se llama Micromotion y todo lo demás, es porque esa diferencia se medía a nivel de microsegundos. Hoy en día comentan que se mide a nivel de nanosegundos, hay que cambiar el nombre a la empresa, pero ya no, ¿verdad? Pero ese es el principio básico. Entonces, estamos hablando que del sensor al procesador, y esta parte sí me interesa que la entiendan, van a salir 6 hilos. 4 que son de la bobina izquierda y derecha, que recogen el movimiento, y uno que es de la bobina de drive o la bobina que hace vibrar los tubos, ¿verdad? Y los otros 3 hilos son correspondientes a la RTD que les comenté anteriormente. ¿Por qué una RTD? Porque ese movimiento se va a ver afectado por la maleabilidad en los tubos. La maleabilidad, para explicarlo de forma sencilla, es que tanto se van a soltar los tubos o que tanto van a moverse, ¿verdad? Dependiendo de la temperatura del líquido que está contenido en esos tubos. Entonces ocupamos hacer una corrección por temperatura, porque la maleabilidad de los tubos va a cambiar. Mejor dicho, la soltura del metal, ¿verdad? Entonces, ese dato también lo tenemos que medir. Entonces, vamos a tener un total de 9 hilos. 6 hilos correspondientes a las 3 bobinas y 3 hilos correspondientes a la RTD. Y básicamente eso, que nosotros nunca lo vemos, eso llega a un procesador y ese procesador comunica vía Modbus al transmisor la información. Ya de ahí vamos a obtener flujo, vamos a obtener densidad y temperatura, volumen, concentración, pero vamos a obtener un sinnúmero más de variables. Y esas variables nos van a ayudar a saber si el Coriolis presenta algún problema o no, se está midiendo bien. Esta es la parte que nunca se le cuenta a los clientes y esta es la parte que nos puede servir muchísimo para detectar problemas, ¿ok? Entonces, vean por acá, esto lo extraje de uno de los manuales de los transmisores. Ustedes pueden obtener todo lo que son las variables estándar, flujo másico, volumétrico, temperatura, densidad, etcétera, ¿verdad? Eso que dice presión externa presión, o temperatura externa es que algunos equipos tienen también entradas analógicas, entonces yo le puedo meter la presión y la temperatura. Pero ya vienen los temas totalizados, obviamente, y si estoy midiendo flujo másico, también quiero ver cuánta masa se ha totalizado, cuánto volumen se ha totalizado, ¿verdad? Y después vienen todas las variables diagnósticas. En esas variables diagnósticas podemos tener velocidad del flujo, podemos tener el drive gain. El drive gain es básicamente la ganancia energética sobre la bobina drive o la bobina que pone a virar los tubos. Hay un dato, se los voy a mostrar ahora, muy interesante, que cuando esos tubos, cuando hay un problema en el proceso, el drive gain se dispara,
¿verdad? Por lo general anda de un 2 a un 15%, pero si de repente vemos que el drive gain se nos dispara 80, 90, algo está pasando. Y muchas veces ese problema que sucede es aire entrampado en líquidos, por ejemplo. Entonces nosotros podemos llegar a detectar en tiempo real que hay aire entrampado en líquidos, ¿ok? La frecuencia de los tubos, la temperatura del medidor, la temperatura en la electrónica, son cosillas que también puedo sacar, ¿verdad? Aquí hard, pero ahora resulta que tenemos equipos que hablan Ethernet, entonces también Ethernet los podemos extraer, etcétera, ¿verdad? Eh, Importantísimo eso de la bobina drive, porque entonces, cuando, digamos, si yo estoy midiendo un líquido y empieza a haber gas, ya la exactitud podría afectarse. Yo puedo saber en qué momentos del día hubo gas y por ende en qué momentos el flujo o el totalizado se pudo llegar a ver afectado, ¿verdad? Entonces es un punto importantísimo el tener esta variable. Y aquí hablamos del data historian. El data historian no existía en los equipos Coriolis. O sea, básicamente, si usted quería saber si el drive gain podía afectar los totalizados, tienes que tener siempre el equipo instalado al software de configuración, tener la versión profesional y ahí estar logueando para ver el estado del Coriolis. Ahora, bueno, la nueva familia de Coriolis, ya las vamos a diferenciar, pueden contar con un data historian. Entonces, esto es súper importante porque si en algún momento ustedes dudan de su sensor, básicamente se conectan al equipo y muchas formas de conectarse, descargan el data historian y ven a ver qué pasó con su equipo en tiempo real. ¿Ok? Entonces, ese es un aspecto súper importante para saber la salud de su equipo. Luego viene las amplitudes de las bobinas left y la bobina right, las bobinas que recogen el movimiento. Esto es importantísimo porque esto les podría indicar que una de las bobinas está fallando. Entonces ya no estamos hablando ni siquiera de un tema de calibración, estamos hablando de un tema de reemplazo del sensor, ¿verdad? Podemos obtener también el Live Zero. El Live Zero es súper importante y nos va a llevar a otro procedimiento que tenemos que se llama el Zero Verification. El Live Zero básicamente, y aquí lo exponen un poquito mejor, ¿verdad? Es el cero que debería haber a condiciones óptimas de operación. Si ese cero, o sea, estamos hablando de que si el equipo está en cero flujo, debería marcar cero, pero ese cero puede empezar a cambiar. Si ese cero empieza a cambiar, quiere decir que ya el equipo necesita una calibración del cero. Vamos a ver, hay diferentes tipos de ajustes que nosotros le podemos hacer a un flujómetro. Le podemos hacer un flujómetro a cero flujo, a mediano flujo o a alto flujo, ¿verdad? La única calibración que yo puedo hacer sin necesidad de usar un patín de calibración o un skid, lo que sea, es el cero. O sea, yo puedo, lo único ajuste que yo puedo hacer es que en cero flujo yo lo lleve realmente o lo obligue a ir a cero. Porque a veces sucede que con el tiempo de uso, condiciones de proceso y etcétera, resulta que ya en cero no marca cero. Entonces empieza a haber un ruido residual que genera flujo cuando realmente no lo hay. Entonces esa aproximación la podemos hacer. Pero ahora el tema es, ¿cuándo ocupo yo hacer un cero? Porque no es fácil, o sea, para hacer un cero tenemos que poner el equipo en cero, tenemos que garantizar que todo está bien. No es bueno estar corriendo sucesivamente ceros porque podríamos desprogramar el equipo. Entonces el live cero es una variable muy importante que me puede decir realmente si yo ocupo un cero o no, ¿ok? Y como les digo, ese es el único ajuste que no necesita un patrón o un patín de calibración, lo podemos hacer nosotros mismos, ¿ok? Pero para eso vamos a tener otra cosa que se llama el Zero Verification, que esto es bastante nuevo, que nos puede evaluar el flujómetro con base al Live Zero, el Zero Stability, un montón de valores que el mismo equipo haya a través de esas 12 señales, de esas 9 señales que les dije ahora, que me pueden decir, mira, no es necesario que vos corras un cero. Mejor evítate correr un cero que podrías programar tu equipo, porque ahorita los valores de estabilidad del cero, live cero, etcétera, me están diciendo que vos no ocupas un cero. O definitivamente sí, hacerle un cero verification y con eso vas a poder mejorar la exactitud del equipo, ¿verdad? Entonces ese es un tema muy, muy importante. Y luego, claramente, si tenés el equipo con programaciones especiales de densidad, etcétera, vas a obtener también esos valores, puedes obtener esos valores del equipo como tal, ¿verdad? Entonces, como vemos, los diagnósticos son bastante importantes, los podemos tener, los podemos grabar si usamos electrónicas diferentes y por ende le podemos escribir a fábrica. Hay un correo que se llama flow.support, o me pueden escribir a mí y ellos hacen básicamente un análisis completo con base a los datos que arrojó el Coriolis. Pero y obviamente, si no tenemos un data historian,
y resulta que ese evento se da solamente en ciertos momentos del día, no podemos averiguar realmente qué problema está pasando. Por eso la importancia de que ahora los equipos vienen con Data Historian, ¿verdad? Aquí, sí, vamos a ver, no sé si alguno tiene una duda, es que no estoy viendo me dan un segundito por acá. Cualquier duda la pueden hacer por el chat y yo la reviso mejor al final para no estar cerrando y abriendo la presentación. Aquí quiero hacer un impasse, un paro. Esta parte lo voy a explicar muy rápida porque es básicamente el portafolio de equipos que tenemos, ¿verdad? Pero es para que entiendan un poquito dónde hay data historia, dónde no hay data historia, dónde hay Ethernet, dónde no hay Ethernet y las familias de equipos, ¿verdad? Voy rápido con esto. Nosotros nos dividimos en sensores y transmisores. Sensores van a definir la exactitud que queremos. Como les digo, tenemos desde equipos élite, punto 10, punto 05 en líquido. Estamos hablando de hasta punto 25 en gas. Luego tenemos la serie F, que también es bastante, tiene una exactitud bastante buena. Y estos dos van a marcar una gran diferencia. Estos dos son equipos de baja frecuencia o baja frecuencia de vibración. Los equipos de baja frecuencia de vibración son un poquito más costosos, pero se ven menos afectados si, por ejemplo, llegase a haber gas entrampado en el proceso. ¿Ok? Como les decía yo, que si está midiendo líquidos y hay gas, podría generar un error en la medición, ¿verdad? Estos equipos, el error es menor que cuando usamos un equipo de alta frecuencia. Los equipos de alta frecuencia son un poquito menos costosos, por tema de exactitudes pueden alcanzar muy buenas exactitudes, pero es eso, es la afectación de cuando hay doble fase, líquido, gas, ¿verdad? Entonces muchas personas, depende de dónde van a instalar su medidor Coriolis, dicen, mira, es que yo quiero un Coriolis para llenado final de cisternas. Entonces ahí decimos, no, definitivamente usemos un F, porque es un equipo de baja frecuencia, si llegase a haber una burbujilla por ahí, la afectación va a ser muy baja, pero tal vez diga alguien, no, mira, no es para eso, yo lo necesito para ver cuánto gas consume mis hornos. Entonces uno dice, sí, ahí realmente cuál va a ser la afectación de que haya un poquillo de condensado en la línea, mínimo, ¿verdad? Lo que me interesa es llevar esa graduación y ese consumo energético. Entonces ahí más bien podemos usar equipos de la serie G o de la serie R, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia entre la serie Elite, la serie F y la serie G o R. Es temas de exactitud y claramente temas de poder medir doble fase o no, básicamente. Obviamente hay equipos que generan más caída de presión y todo, pero ya esos son temas que en dimensionamiento nosotros definimos, ¿verdad? Que hay un comparativo, como les digo, no es exactitud, porque si tenemos el Serie G tiene exactitudes bastante buenas en líquidos, en gases no tanto, ¿verdad? Por el mismo tema de la frecuencia, sino que el tema está aquí. Medición de doble fase, se puede con un F, se recontrapuede con un élite, con el G o con el R, no se puede, ¿verdad? Entonces por ahí anda. Y obviamente ya aplicaciones retadoras. Muy alta temperatura, tenemos uno especial en la serie élite, aplicaciones criogénicas, tenemos uno muy especial en la serie élite también. Entonces también si quieren medir nitrógeno líquido o dióxido de carbono líquido o quieren medir, no sé, ¿qué más anda por ahí? Oxígeno líquido, por ejemplo. A los hospitales, por ejemplo, les vendemos mucho medidores de la serie F para lo que es medición de oxígeno gaseoso, pero también de oxígeno líquido lo podemos hacer sin ningún problema, ¿ok? Esa es la familia de sensores. Y ahí obviamente también cambian los precios, entonces le damos siempre muchas alternativas al cliente. Le decimos, es un cliente que me dice, véndame su mejor Coriolis, y cuando ven el precio dicen, ¿qué más tenés, verdad? Entonces tenemos uno que es de 0.5% de error versus uno de 0.2. Entonces el cliente al final se da cuenta que uno de 0.5 todavía es mucho mejor que cualquier otra tecnología en la que pudo haber pensado. Entonces al final ahí ya son consideraciones que el cliente quiera tomar, ¿verdad? Este nada más lo pongo acá porque es el Serie G, es un producto nuevo dentro de la familia, es bastante compacto, en tamaños pequeños es bastante económico también, va desde cuarto de pulgada hasta 2 pulgadas, ¿verdad? Realmente es un equipo bastante bonito, es de alta frecuencia, con doble fase va a presentar problemas, pero en muchas aplicaciones, especialmente digo yo en medición de gases, puede ser un equipo bastante bueno para el cliente, vienen diferentes tamaños, obviamente cada tamaño tiene su rango de flujo, igual que cualquiera de las otras familias, pero lo pongo un poquitillo ahí porque sea un poquito más claro información sobre este equipo que nos pueden preguntar con muchísimo gusto, ¿verdad? Fuera de eso,
Emerson tiene también sensores especializados, la serie H, que es igual que la serie F, solamente que tiene certificación para procesos de pasteurización y tiene certificación AAA para procesos sanitarios. No quiere decir que el equipo F no sea sanitario, el equipo F es en acero inoxidable 304 y 316, aleación 304 y 316 y cuenta con conexiones TRICLAM, pero si fuese que alguien solicite claramente, mira, ocupo certificación AAA americana o ocupo certificación EHDG europea, este equipo sí lo va a tener, ¿verdad? Y ahí sí hay una diferencia en precio. Entonces, el Serie H realmente lo vendemos cuando nos preguntan. El Serie T es un equipo que genera muy poca caída de presión porque es recto y es fácil de drenar. Muchas veces nos lo piden en aplicaciones sanitarias. Sin embargo, hay que tener un poquito de cuidado porque el Serie T trabaja con un solo tubo y un tubo de referencia. Es bastante bueno, sin embargo, cuando hay gas o hay alta vibración, afecta muchísimo la exactitud. Entonces, antes de venderle un Serie T al cliente, yo sí reviso realmente si en el otro portafolio no tenemos un equipo que sea altamente drenable y los tenemos en doble tubo, los tenemos. Va a pasar que algún cliente dice, no, definitivamente lo que usan en esta fábrica es Serie T, entonces yo quiero Serie T, no hay ningún problema, pero siempre tratamos de darle alternativas al cliente. El otro tema es el siguiente, dado que el Serie T trabaja en un solo tubo, tiene que ser un tubo que vibre de forma muy fácil ante el movimiento de la bobina pick-off. Estos de serie T están generados en otro material metálico, están generados en titanio, perdón, titanio. Entonces son más costosos. Entonces, cuando estamos viendo aplicaciones, especialmente aplicaciones sanitarias con los clientes, a veces dicen, no, es que tiene que ser serie T porque solo serie T me sirve. Y resulta con un cliente que tenía, este cliente era de levaduras, me acuerdo, levaduras universal, que al final lo convencimos de usar un equipo curvo y le trabajó muchísimo mejor que los equipos rectos que tenía, que por ende eran más caros, ¿verdad? Entonces es mucho de ver cada aplicación. Serie HP ¿cómo se llama? Para alta presión. De hecho, hoy en día hay todo un movimiento porque están vendiendo Serie P para dispensado de hidrógeno, ahora que están usando tanto el de hidrógeno en vehículos y en un montón de cosas va muy dedicado a eso. HT para alta temperatura y low flow, que son pequeños. Eso es para inyección de bajo flujo. Especialmente se usa en inyección de gas, ¿verdad? El low flow, ¿ok? Ok, sensores. Vamos para transmisores. Lo primero que les voy a mostrar son los transmisores nuevos. Tenemos el 5700, tenemos el 4700, 4200 y 1600. 5700 es un equipo que energizás, te puede dar, si lo usas en señales análogas, tiene hasta 5 señales análogas, entonces nos sirve mucho como para hacer operaciones de batch, porque esas señales análogas también se pueden cambiar a señales discretas, entonces puedo arrancar o parar una bomba, puedo hacer bacheos, me da mucha información, es como el más grande de todos, es por ende el más costoso, tiene Wi-Fi, puede tener USB, tiene puertos USB, puede tener doble puerto Ethernet también. Lo que pasa es que si lo pedís con Ethernet, solo puedes tener una salida análoga. En cambio, si lo pedís sin Ethernet, puede tener hasta 5 canales análogos. Depende mucho de la aplicación y lo que usted va a hacer, pero es como el equipo más full de lo que tenemos, ¿verdad? Luego tenemos el 4700. El 4700, aquellos que porque mucha gente aquí ha usado Coriolis de Micromotion, conoce mucho lo que es la serie 2700 y 1700. Ese es el 1700 y 2700 convertido a nueva generación. ¿Qué va a tener sobre los 1700 y 2700? Igual, los dos canales analógicos o de pulsos o de discretos. El Modbus, que siempre lo ha tenido, ya no hay que pegarse por un puerto de servicio Modbus para meterse a la configuración del equipo. El equipo va a venir con puerto USB, entonces con un cable normal conseguido en cualquier lado se pueden pegar a la configuración del equipo. Puede tener data historian, ahí podemos descargar el histórico de datos, que eso no venía en el 1700 y el 2700. No tiene web server porque este no es con Ethernet, pero te da el data historian, tiene zero verification, que ya vamos a hablar un poquito más, bueno, ya hablamos del zero verification, tiene zero verification, Smart Meter Verification básico. Aquí es importante, ya les voy a hablar qué es Smart Meter Verification, pero todas las unidades vienen con Smart Meter Verification básico. Y si ustedes quisieran probar el profesional, hay una prueba de 7 días que les va a dar el del profesional. Me estoy adelantando, ya les voy a contar qué es, pero nada más para que ustedes sepan que cuando hablemos de Smart Mirror Verification, el básico está disponible para todas las unidades, ¿ok? Eh,
Este equipo, ¿qué más te da? Es lo mismo, es el equipo analógico que normalmente tenías en un 1700 o un 2700, pero con el Data Historian, con el Zero Verification, Smart Meter, puerto USB para configuración, básicamente. No más que eso. Luego, bueno, y luego otra gran ventaja. A veces no los piden mucho porque ocupan, resulta que es un área peligrosa y ocupan que sea clase 1, división 1, o sea, exposición continua de un agente explosivo, ¿verdad? Entonces, esos son clase 1, división 1. Pero un equipo que por lo general es ahora el que más ve. Bueno, antes de hablar de ese, 4200. 4200 es una versión como el 4700, no tiene el puerto USB, ya les voy a explicar por qué. No tiene el Data Historian, ahorita tengo dudas, pero creo que no lo tiene tampoco. Pero ese 4700, 4200, perdón, es un equipo a 2 hilos para aquellos clientes que usan Coriolis a 2 hilos, o sea que básicamente por el hilo de comunicación es por el que alimentan el Coriolis. eh, ese 4200 es nuestro nuevo equipo de 2 hilos. De hecho, el que teníamos para esto, que era el 2200, ya no lo estamos vendiendo, usamos el 4200. Ventajas del 4200 sobre el 2200. Bueno, obviamente ambos son alimentación load power, que eso a muchos clientes les gusta, porque no tienen que tirar otro par de cables para alimentación. La otra gran ventaja, ya son más inteligentes, tienen Zero Verification, tienen Smart Meter Verification, que eso es una gran ventaja. No van a encontrar un equipo en el mercado que se alimente de 2 hilos y tenga una verificación tan inteligente, ¿verdad? Y por ende, esa sería la gran ventaja de esa unidad, ¿ok? Ahora sí, brincamos a la unidad de la que yo estoy realmente enamorado, me encanta porque es de bajo precio y me da muchísima información, es el 1600. El 1600, al igual que el 5700, pueden venir con Ethernet. El 1600 siempre va a venir con Ethernet porque esa es la intención, ¿verdad? Sería la unidad que está más a la derecha, es económica. Eso sí, es clase 1, división 2. Aquí hay que tener cuidado porque hay que entender un poquito sobre certificaciones para zona explosiva. Sé que para muchos clientes División 2 está más que bien, entonces muchos clientes van a poder usar 1600. Tiene Ethernet. Las dos unidades Ethernet tienen un web server, que este es un punto vital, porque con el web server nosotros podemos ingresar a la dirección IP del transmisor y vamos a tener configuraciones, alarmas, registros de auditoría, vamos a poder correr Smart Meter Verification, vamos a poder descargar los data logins, porque ¿qué pasa en un 4700? Para yo bajar el data login tengo que conectarme con el USB y descargar el data login. O sea, tengo que ir con mi computadora físicamente, descargar el data login. En este caso, no, porque en este caso yo lo puedo descargar a través del web server. O sea, si ya el equipo está en un switch, en un puerto de red, yo ya ahí puedo hacer todo con este equipo, ¿verdad? Entonces esa va a ser una gran ventaja con la serie 1600. Obviamente Zero Verification, Smart Meter, el puerto USB sí va a ser USB, pero va a ser USB-C, no va a ser USB-A o USB-B, que son los USBs, los rectangulares que conocemos, ¿verdad? Los de toda la vida, sino que va a ser el USB nuevo, el USB nuevo. Bueno, todas las computadoras lo tienen. Este es un USB-C, ¿verdad? Ese es el USB que va a usar para configuración. Y aparte, que eso fue importantísimo, metieron un canal adicional. Ese canal adicional puede ser configurable 4 a 20 pulsos o discreto. ¿Ok? De hecho, ese puede venir con función de batch controller. Con la salida discreta yo podría arrancar y parar una bomba o abrir y cerrar una válvula, lo que sea, ¿verdad? Entonces puede tener esa funcionalidad, ¿verdad? Por ahí les pongo el tema de esa conversación, eso lo hicimos, lo diseñamos ahí en el patrón, ese celular, ¿verdad? Porque esto es a lo que queremos llegar. Queremos llegar a que si un cliente, vamos a ver, yo vivo en Heredia, en el Valle Central, en Costa Rica, pero veo toda Centroamérica y yo quiero que si el día de mañana un cliente tiene un problema y está en Guatemala o está en El Salvador y lo que el cliente quiere es que alguien le dé por dónde ir, ¿verdad? Si el cliente el día de mañana me llama y me dice, mira Andrés, algo pasa con los Coriolis, no sé qué hacer. Yo, por el simple hecho de poder meterme a su equipo a través del web server, desde mi casa, le voy a hacer ganar tiempo. Podemos correr Smart Meter Verification. Bueno, también el cliente lo puede correr. Podemos ver registros,
yo puedo escribir a Flow Support y Flow Support me puede decir, mira, es que noté que la amplitud de la bobina left está rara, entonces puede ser que se dé por esto y esto, atascamiento, taponamiento, etcétera, ¿verdad? O que simplemente, y ya me estoy yendo más allá, si tienen el Smart Meter Verification profesional, que es una licencia que se paga, pueden saber si los tubos internamente están sucios, que eso entendería que para alimentos y bebidas es súper importante, ¿verdad? Pueden no solamente discernir y decir, mi equipo tiene un problema, sino qué problema es, ¿verdad? Entonces, eso es una súper ventaja. Entonces, eso es lo que buscamos cuando tenemos Ethernet, web server, podernos meter, poder hacer. Ahora, si alguien dice, no, mira, es que yo no uso Ethernet, yo uso 1700, 2700, uso análogo. Bueno, pues vas a tener el Data Historian. Entonces, de igual forma, puedes ir con tu USB, descargar el Data Historian, enviármelo. No tengo yo que conectarme en tiempo real. Igual le puedo escribir a Flow Support y le puedo decir, mira, este es el Data Historian de los últimos 7 días. Estas fueron todas las variables que arrojó. ¿Qué ves vos aquí raro? Ellos usan unos software. No es nada del otro mundo, es un software de interpretación de datos, como decir un Excel diseñado para Coriolis, ¿verdad? Y ahí se fijan qué pudo haber pasado mal, ¿verdad? Entonces, esa es la ventaja, información, información, conocer cómo está trabajando el Coriolis en tiempo real. La otra gran ventaja del 1600, devolviéndome un poquito, es el Power over Ethernet. Nosotros vamos a ver, el equipo viene internamente así. El equipo viene, veamos la imagen de abajo, por favor. El equipo viene con su puerto de red, viene con su puerto de servicio USB-C y viene luego con 4 borneras, ¿verdad? Dos son del canal configurable, que puede ser 420 pulsos o salida discreta, y el otro es de la alimentación 24 voltios. Si ustedes dicen, no, mira, es que no quiero tirar 24 voltios, quiero alimentarlo por PoE, se puede hacer. Eso sí es importante desde un inicio pedir que el equipo venga con PoE, porque eso es ¿cómo se llama? Una selección del equipo, ¿verdad? Pero bueno, 1600 me encanta, es económico. Tengo muchísimos clientes que ya lo están utilizando. De hecho, me llaman y me dicen, mira, Chava, es que me encanta esto. O sea, rapidito tengo información, rapidito te puedo enviar datos, etcétera, ¿verdad? Entonces, esa es la gran ventaja con este tipo de equipo. ¿Ok? Aparte de eso, tenemos, bueno, estas son las 3 familias que les indiqué. Tenemos las familias tradicionales, el 1700 y el 2700. Esos se van a fabricar, es el de la izquierda, el de la derecha es el 4700. Esos se van a fabricar hasta cierto tiempo, ya después de cierto tiempo, me imagino que los van a sacar de fabricación, ¿verdad? 1500 y 2500, que muchos lo conocen, que es la versión del 1700 y el 2700 para Real DIN. Ahora, algunos preguntarán, ¿por qué si habían 2000 y 2000, ahora solamente hay 4000? El 1000 nos definía que por salida análoga solo podíamos obtener el flujo. Era un poquito más barato que el 2000 porque en el 2000 podíamos obtener lo que quisiéramos, flujo, densidad, temperatura, en la salida analógica. Pero claramente se han dado cuenta que qué sentido tiene, es mejor que sea configurable y que ustedes puedan obtener la variable que les dé la gana, ¿verdad? Entonces, por ende, ese es el cambio a 4700, por si hacen la pregunta. Y 1500 y 2500 era la versión del 1700 y 2700, pero para Real DIN, ¿verdad? Luego teníamos otros como lo que era el FMT, que ya lo dejaron de construir porque la idea es que ya el 5700 tiene ese procesamiento rápido de la señal. No sé si el 1600, pero eso es para llenados. Digamos, si tienen un dispensado de salsa y se hace en cuestión de un segundo llenar bolsitos de salsa o llenar cualquier cosa rápida, teníamos este transmisor. La idea es que ya los otros lo pueden hacer, ¿verdad? Y teníamos un módulo que, bueno, va a existir todavía, que lo que hacía era que como los equipos analógicos no hablaban Ethernet, sino que tenían Modbus, él transformaba Modbus de 2 hilos, serial, lo transformaba en Ethernet. Pero y claramente con las nuevas tecnologías, 1600 y todo eso, la idea es dejar de vender estos módulos, ¿verdad? Y acá vemos un poquito sobre los softwares, diferentes softwares que hay de interpretación. ProLink 3 básico es gratuito para cualquier cliente, ¿verdad? ProLink 3 es una herramienta que existe desde hace 1000 años, ¿verdad? Para configuración, revisión. La imagen de la derecha es ProLink Profesional, que ese sí tiene un costo. Esa es la diferencia, es que hacía data logging en tiempo real. Entonces, si ahora no pueden comprar un transmisor con data historian, pero les gustaría ver en tiempo y forma vamos a ver, lo mismo que les decía ahora, bajar el data historian, yo llevarse a la fábrica y todo, pero no lo pueden hacer porque el transmisor es viejito y no tiene el data historian incorporado. Entonces,
podemos comprar el ProLink profesional, igual hacer un grabado, eso sí, tiene que mantener el equipo conectado a la computadora y enviar el logueo de los datos, ¿verdad? Eso es lo que nos da el profesional sobre el básico. Luego tenemos el 1600 y el 5700 Ethernet Web Server, que como les digo, una belleza. Nos da, no les puedo decir, porque sería hablar de más, no les puedo decir que nos da todo lo que es ProLink 3, pero por lo menos sí lo importante, ¿verdad? Bajar reportes, bajar data historian, bajar un montón de cosas, correr Smart Meter Verification. No sé, porque no soy de soporte técnico, no les puedo decir si es exactamente igual, pero es casi igual, ¿verdad? Luego, el 5700, que les decía que es nuestro transmisor más costoso, tiene una aplicación especial Wi-Fi que de hecho se puede instalar en tablet. Sí, yo ya la tengo instalada para iOS, ya está para iOS y para Android, ¿verdad? Y el Process Biz, que es cuando tenemos Data Historian, lo venden como un software de interpretación de datos. Es un adicional que la gente puede llegar a adquirir, ¿verdad? Entonces, como pueden ver, no estamos hablando ya de la variable como tal, estamos hablando de todos los diagnósticos para que esa variable sea confiable y sea creíble, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito de gases, ¿verdad? Que es una de las cosas más normales que vemos. Obviamente también si un tubo está sucio internamente, resulta en un problema, pero esto pasa cuando pasa normalmente presencia de un gas. Vemos el flujo y el flujo se altera, por ende el totalizado también se va a ver afectado. Y aquí era donde les hablaba la importancia de extraer el drive gain. Si nosotros estamos midiendo flujo volumétrico y entra un gas en una línea de líquido, sí vamos a ver una afectación. Pero si estamos midiendo flujo másico, puede ser que la gente no lo vea como un problema. Puede ser que la gente lo vea. ¿Por qué? En flujo másico no se ve tanto la afectación, porque obviamente la masa de un gas es despreciable respecto a la masa de un líquido, ¿verdad? Entonces, puede ser que la gente lo vea como simplemente ruido en el sensor, no lo tome en consideración y al final, cuando vean el totalizado final, vean que sí hay una discrepancia, ¿verdad? Pero el drive gain sí se dispara. O sea, si hay gas, el drive gain se dispara sí o sí. Y el drive gain puede ser una variable. Ustedes la pueden manipular como la variable que quieran. La pueden extraer por Ethernet, la pueden tener como una señal de 4 a 20. Pueden tener hasta esto, un canal discreto configurado que si el drive gain se dispara, me dispare esa señal discreta. O sea, que me genere básicamente una alarma que diga gas presente, hagan algo, por decirles algo. Tenemos un cliente en Costa Rica que dispensa aceite desde una cisterna a 2 tanques. Y a veces, por el tipo de bomba, se mete gas y ese gas obviamente ya va a empezar a generar un problema. Y ellos lo que quieren saber es que cuando haya gas presente, ellos puedan parar la línea y purgar la línea de gas y seguir otra vez transfiriendo. ¿Cómo lo hacen eso? Con esta alarma del drive gain. Entonces, el drive gain se dispara, automáticamente hicieron una programación de un panel view, él para, hacen la operación y luego siguen otra vez con la transferencia. Entonces se ganan todo ese error que podían llegar a tener, ¿verdad? Pero otro tema importante es qué pasa cuando yo no puedo evitar gas. O sea, el gas se va a dar y no puedo evitarlo. Hay dos cosas. Primero, si el gas se da continuamente, se los comento nuevamente, el error generado en la serie Elite y en la serie F por ser equipos de baja frecuencia es mucho menor que en la serie G o la serie R. Entonces, por ahí vemos que el error es menor de 1% si se da en presencia de gas ahí abrupto, ¿verdad? Eh, pero me voy a adelantar un poquito porque creo que esto lo dejé para el final. Pero, ¿qué sucede si más bien esa presencia de gas no sucede siempre? O sea, puede pasar una burbuja como no puede pasar una burbuja. Tenemos otro software, igual es un firmware que se añade, se llama Advanced Phase Measurement y está bastante interesante. Advanced Phase Measurement hace inteligencia. Entonces, básicamente dice, mira, a mí el flujo me venía dando así, me venía dando así, me venía dando así, pero vemos que el flujo se me afectó en este segundo, pero también vemos que el drive gain se me afectó en este segundo. Entonces, ¿qué hace Advanced Phase Measurement? Corrige esa medición de flujo viendo el drive gain y lo deja igual que los valores que él venía midiendo. Entonces, así al final el totalizado te va a dar un valor mucho más exacto, aunque haya habido gas de vez en cuando. Pasa igual si estamos midiendo gases y hay presencia de condensado. Trabaja exactamente igual. Este firmware que es muy bonito, Advanced Phase Measurement,
claramente va a servir cuando hay presencia de vez en cuando, ¿verdad? Por un intervalo muy pequeño de tiempo de gas. Si ya ese error se va a dar siempre, pues claramente él no va a poder corregir nada, porque entonces siempre se vio afectado el flujo por la presencia de gas. Entonces, ¿con base a qué va a corregir? En cambio, si se da de vez en cuando, que en muchas operaciones eso pasa, él lo puede llegar a corregir. Me adelanté, pero era importante hacerles ver ese firmware que también podemos tener, ¿verdad? Y ya para terminar, llevamos ya una hora, ya para terminar voy a hablarles sobre lo último. Básicamente, nosotros podemos hacer diferentes cosas con nuestro sensor, ¿verdad? Lo podemos calibrar, que es ajustar a diferentes valores respecto a un patín. Lo podemos validar. La validación normalmente se hace en un punto, entonces simplemente vemos si un punto está marcando 100 galones, que el otro haya marcado 100 galones. Para eso a veces se usan diferentes cosas, por ejemplo, los serafines, que es un tanque que llenamos y vemos cuánto totalizó el medidor y vemos cuánto se llenó el tanque, ¿verdad? Eso es una validación, pero también podemos hacer una verificación. Las verificaciones, que tal vez a un metrólogo no le haga mucha gracia porque digan, bueno, mira, qué tan confiable es una verificación. Al final lo que yo ocupo es calibrar. Las verificaciones, especialmente Smart Meter Verification, sí te pueden dar muchísima información de si necesitas calibrar el equipo o no. Aquí dependerá de cómo la persona que valida, cómo la persona que audita quiera entender Smart Meter Verification. Ya vamos a entrar un poquito en esto. Pero básicamente, Smart Meter Verification lo que hace es que revisa integralmente el equipo. Revisa un valor que va a ser aquí el fundamental para Smart Meter Verification, que va a ser la rigidez de los tubos. Va a revisar valores como el factor de calibración del flujómetro, va a revisar que la electrónica ande bien, que las bobinas anden bien, que todo ande bien en la electrónica. Les decía ahora que la amplitud de la bobina pick-off y la bobina left me pueden dar un problema. Eso lo va a ver en un solo ciclo de verificación, Smart Meter Verification, que la RTD ande bien, que no se esté dando multifase, porque claramente lo puede ver por drive gain, por etcétera, ¿verdad? Y hasta puede ver que no haya tensión en la tubería, o sea, puede ver efectos de proceso, efectos de instalación, la electrónica ande saludable y que el equipo esté calibrado. Todo eso con un solo botón. Eso es lo bello que hace Smart Mirror Verification. Hay otras herramientas como Smart Mirror Verification, las hay. Sin embargo, ya les vamos a enseñar otras diferencias, especialmente en lo que es la medición le vamos a llamar la huella de rigidez que hace Smart Mirror Verification, que nos da una verificación única en el mercado. ¿Ok? Les decía, no sé si recuerdan que les decía ahora que Smart Mirror Verification básico está para todos los Coriolis. Está para todos los Coriolis. O sea, hoy en día usted ya puede empezar a correr Smart Mirror Verification con un pequeño y gran cuidado. Usted va a comparar. Smart Mirror Verification lo que hace es comparar una huella, la huella de rigidez de los tubos, pero ocupas una base. Entonces, si hoy por hoy tenés Smart Mirror Verification, pero nunca le corriste una base, no te va a servir. Tenés que enviarlo a calibrar, cosa que ya normalmente haces, y recién llegado el equipo calibrado, tenés que correr la base de referencia. Porque lo que va a hacer es que va a simular unos pulsos a diferentes amplitudes y va a ver cómo se comporta la rigidez de los tubos respecto a cómo fue una vez que salió de fábrica o salió de una calibración el equipo, a respecto a cómo está en el proceso. El tema de poder simular pulsos a diferentes amplitudes nos va a dar una gran ventaja, que es que podemos correr la verificación con el proceso corriendo. Y no solamente eso, podemos saber realmente si en todo el perfil del flujo la huella de rigidez es la correcta. Aquí es un punto importantísimo, porque si nosotros hacemos una validación, que es simplemente ver cuánto da aquí, cuánto da allá, lo estamos haciendo en un flujo exacto. No lo estamos haciendo a lo largo del perfil de flujo, que eso es lo que normalmente hacemos en una calibración. En una calibración llegamos y decimos, pongamos este flujómetro a 20% de su flujo posible. Pongámoslo en 50, pongámoslo en 60 y veamos ese comportamiento a lo largo de diferentes flujos. Una validación no lo hace en un solo punto, o un cero, de verdad, que al final un cero podemos decir que es una validación, básicamente que en cero de cero, ¿verdad? Lo estamos haciendo en un punto, pero no lo estamos viendo a lo largo del perfil, ¿verdad? Y cuando los flujos cambian,
y pues no podemos estar seguros que el equipo va a dar la exactitud requerida, ¿verdad? En eso, Smart Meter Verification sí lo puede hacer, porque esas simulaciones que él hace a diferentes tonos sí me permiten conocer la rigidez como si hubiera alto flujo, bajo flujo y mediano flujo. Esa es la ventaja única que tiene en este caso Smart Meter Verification y que la podemos correr, ¿verdad? Como les digo, la básica es un botón, todos la pueden correr. Va a pasar que, me voy un poquito para atrás, perdón, va a pasar que en el mercado había dos tipos de procesadores. El procesador 700 se llamaba el PUC, muchos lo conocen, que parece esa pastillita para jugar hockey. Y el nuevo que se llama el de Enhanced PASI, que es el procesador nuevo. Para correr Smart Meter Verification se ocupa el procesador nuevo. Entonces, las unidades viejas de Coriolis que ustedes tienen por ahí de Micromotion, no todas van a poder correr Smart Meter. ¿Qué puedo hacer si no me pueden correr Smart Meter? Muy fácil, cambiar el procesador. Hay una forma ahí especial para meterle un 800 y ya con eso podemos correr Smart Meter. Todas las unidades nuevas que vende Micromotion, ya ninguna viene con el procesador PUC, todas vienen con el procesador más inteligente, ¿verdad? Entonces, volviendo al tema, esa va a ser la gran ventaja de Smart Meter, que podemos hacer una verificación, es indirecta y de hecho tenemos ahí mucha información que les podemos enviar al respecto de resultados y todo lo demás, pero es veraz y es confiable. Entonces esa es la gran ventaja que van a tener. Versión básica incluida, versión profesional, tiene un costo, pueden hacer una prueba, pueden hacer una prueba, tienen que hablar conmigo, pero pueden hacer una prueba. Él le va a enviar un reporte, ya les voy a mostrar el reporte porque me encanta mostrar el reporte, pero el reporte habla de todo. Habla de si ocupa calibración, habla de si los tubos están sucios, de un montón de cosas, ¿verdad? Si todo anda bien, pero resulta que las condiciones de proceso hay multifase y por ende el equipo no está midiendo bien. Todo eso se los puede decir Smart Meter Verification. Y muchísima gente hace uso de esta herramienta, ¿verdad? Es un botón. Smart Meter Verification es un botón. Pueden, y aquí es otro tema, data historia que les comentaba anteriormente, pueden calendarizar Smart Meter Verification y luego simplemente bajar los últimos 20 reportes grabados. Obviamente, cuando ya saben ustedes, lo calendarizaron todos los lunes y ya pasó el 20º lunes, rápidamente descarguen porque va a empezar otra vez a grabar, ¿verdad? Entonces ese es un punto importantísimo. La idea es indicar que el Coriolis no mide bien y por qué no mide bien. Esa es la gran ventaja que me va a dar Smart Meter Verification a través de la rigidez. Esta es la diferencia entre las huellas, de la huella de fábrica, le llamamos la huella de fábrica, pero como les decía, si mandaron a calibrar el equipo, ya pueden correr una nueva huella y lo que él va a hacer es verificar las huellas a diferentes tonos que simula el flujómetro. Eso es lo que va a hacer. Vean como dice ahí, si la huella da bien, no se requiere recalibrar. Si la huella da mal, aquí es un punto importantísimo. Con el básico, nada más van a saber supuestos. Puede requerir calibración, puede requerir limpieza, las condiciones de proceso no se prestan. O sea, te va a dar supuestos. Pero si usted ya quiere llegar a saber cuál es el problema, ocupas el Smart Meter profesional. Importantísimo, porque por ejemplo, supongamos que yo mido búnker. Ustedes han visto el búnker, súper pegajoso. Si en un momento se enfrió, ya se puede haber pegado un poquito de remanente en los tubos internos. Entonces, imagínense que el profesional les puede evitar a ustedes ir al laboratorio de calibración. El profesional les puede decir a ustedes, no es calibración lo que necesita es limpieza de los tubos. Y así podemos hablar de alimentos y de otro montón de cosas, ¿verdad? Entonces, esa es la gran ventaja con Smart Meter Verification en este caso. Yo igual les puedo pasar esta presentación, pero eso es lo que hace nuestra verificación respecto a la verificación de la competencia. Reportes automáticos, verificación en 5 tonos, independiente de cambios en las condiciones de proceso. O sea, no es que usted tiene, no es que, y este es un punto importantísimo, este es otro punto muy importante. Si usted corrió la verificación base, y resulta que en ese momento habían condiciones de proceso diferentes a las otras verificaciones que vas a correr, es independiente de las condiciones de proceso, las que hablamos de presión, temperatura, etcétera, eso no va a importar para que yo pueda correr Smart Meter Verification, ¿verdad? Está validado por muchas entidades, no es algo que se inventó Micromotion ahí en el techo, ¿verdad? Mucha gente lo utiliza.
Hay casos y testimonios de mucha gente, es que imagínense ustedes, bajar un Coriolis, ¿verdad? Mandarlo a calibrar, y especialmente si es un Coriolis pesado, si no tenés un laboratorio cerca, y mucha gente claramente está muy completa y muy feliz, ¿verdad? Con los resultados que esta herramienta les puede dar. De hecho, siempre hablamos de una refinería en el norte de Europa que lo usa como su estándar de verificación, usa Smart Meter Verification como su estándar para saber si los equipos requieren o no requieren calibración, ¿verdad? Y claramente van a haber muchas formas y muchas cosas donde ustedes donde se van a poder ayudar con Smart Meter Verification. Entonces, viendo ya el fin de esta conversación, Micromotion existe desde hace muchísimos años. Al principio simplemente nos daba un flujómetro que nos daba flujo másico con una exactitud, listo. Hoy en día nos dice, le garantizo esa exactitud, usted no se preocupe, genere los reportes que quiere, genere las reportes de trazabilidad que querés presentar cuando querás, o sea, lo podés hacer, pero esté seguro de la medición que tiene, ¿verdad? Mañana tenés un problema, descargue su historia, use el Ethernet, ¿verdad? Porque va a ser bastante útil para ustedes. Y ha sido una evolución natural, donde básicamente ellos dicen, si hay más información, saquémosle provecho, ¿verdad? Micromotion es una de las muchas marcas que existen en tecnología Coriolis. Hay marcas en todo lado, China, Japón, Brasil, todo lado venden Coriolis. Sin embargo, es la marca que creó la tecnología, ¿verdad? Y que por ende siempre ha sido muy metida y muy enfocada en el post de la venta del flujómetro. Sí, muy bonito, medía con tanta exactitud, pero ellos quieren que así mida con el tiempo. O sea, yo les puedo hablar de unidades Micromotion que hay una que es del 84, por ahí, que tenemos aquí en Costa Rica y simplemente les dan soporte, mantenimiento y va para afuera. De hecho, son estas cajas cuadradas. Esas cajas cuadradas ya no las vendemos, era la serie D. Pero sí, es un equipo muy bonito, confiable, exacto, les va a evitar dolores de cabeza y ahora claramente sumamente diagnosticable, ¿verdad? Entonces, esa es la información que les tenía para hoy. Este es un video que siempre me acuerdo cuando yo elaboré primeramente para Micromotion antes que para el patrón, y era el video de introducción que nos ponían ahí en la planta, ¿verdad? Pero yo sé que también la idea era un poquito esto, que ellos mostraban que el líquido cambia con la presión y la temperatura, entonces al final es la gran ventaja de medir masa sobre medir volumen y todo lo que las ventajas de tener un equipo Coriolis. Voy a adelantarme porque es que dura un poquito, ¿verdad? Cómo mide la densidad, cómo mide la temperatura, y cómo mide el flujo, básicamente, y todo el resto de ventajas que les puede dar. Entonces, eso es por hoy. No revisé las dudas. Voy a ver para ver por acá. Una consulta. Buenos días, favor compartir la grabación con los participantes. Ah, ok, sí, claro que sí, con muchísimo gusto. Eh, Ahí la persona que está conectada de mercadeo, por favor, con lo de la grabación. Igual, importantísimo, esta grabación la suben a YouTube, entonces en YouTube la pueden ver. Y si no tienen mayor duda, muchísimas gracias. Lo que necesiten, mi correo es, voy a ponerlo aquí en el chat, es andres.charria@elbatón.com. Pues con mucho gusto, si tienen alguna aplicación, con mucho gusto les puedo ayudar o alguna duda. Y básicamente eso sería. Ah, bueno, también mi WhatsApp. Mucha gente, muchos clientes prefieren escribirme por WhatsApp. 7107, ay, perdón, 506, porque están conectados de otras partes de Centroamérica, 7107-9182. Y eso sería. Muchísimas gracias a todos y que tengan un buen día.